En esta oportunidad vamos a aprender cómo podemos hacer una carga masiva de datos a nuestro sistema cuando recién realizamos la instalación de Impresa. Veremos, como el sistema está recién instalado, que todas las tablas de la base de datos están vacías, tanto artículos como clientes, que solamente tienen el cliente que el sistema trae por defecto con su código 1 para consumidor final, o por ejemplo la tabla de proveedores. Impresa brinda acceso desde su panel de inicio en el menú Cuentas a un módulo de estadísticas que se abrirá en un segundo plano como si fuera un segundo programa. La clave por defecto para ingresar es la misma que para ingresar en el modo de superusuario al sistema Impresa. La misma podrá ser cambiada desde las configuraciones del sistema dentro de niveles de acceso de usuarios. Veremos en esta oportunidad que el módulo de estadísticas solamente tiene un usuario. Podemos crear más de uno, pero siempre deberemos asignar, además del usuario y el password, el nivel 4, ya que el nivel de superusuario es el único que tiene permitido ingresar al módulo de estadísticas, además de que los usuarios del módulo de estadísticas no son los mismos que los usuarios del software Impresa. Una vez dentro del módulo de estadísticas nos dirigiremos al menú superior de importaciones. En este caso vamos a comenzar viendo la importación inicial, la que utilizaremos al principio de la instalación del sistema para precargar nuestra base de datos. De todas maneras, esta carga inicial puede realizarse en forma parcial, es decir, que podemos ir incorporando más datos en un futuro si el sistema lo requiriera. Vamos a comenzar primero con la carga de los artículos, que es lo más usual que el cliente desea precargar en el sistema. Cualquiera sea el archivo que deseemos importar, veremos que el sistema siempre nos muestra en la parte inferior de la pantalla el diseño que debe tener ese archivo. Podemos armar previamente dicho archivo en una planilla Excel que será luego exportada al formato CSV, que es el que el sistema admite para la importación de datos. En este caso vemos que la tabla o archivo de artículos nos da el orden de las columnas como deben ser creadas en la planilla de cálculo. La planilla de diseño del archivo puede ser impresa para tener una herramienta más a la mano que nos ayude a armar nuestra plantilla de cálculos. Veremos que además del orden de las columnas y el nombre del campo que deberemos consignar en cada una de las columnas, nos va a marcar cuáles de esos datos son requeridos en forma obligatoria con un asterisco. Además, nos indicará el tipo de dato que podemos utilizar y la extensión del mismo. Por ejemplo, el código del artículo, que es un dato obligatorio o requerido, es un dato alfanumérico, quiere decir que puede mezclar tanto números como letras y su extensión máxima no puede superar los 20 caracteres. Lo mismo para el dato rubro. Los datos subrubro y marca son un poco más extensos. La descripción, que también es alfanumérica, puede ser de hasta 200 caracteres. Y en el caso de los campos numéricos, nos indica cuántos dígitos, ya sea enteros o con decimales, podemos incluir en cada uno de ellos. Entonces, vamos a comenzar a armar nuestra planilla de ejemplo. Tomaremos una planilla de cálculo vacía. En la columna A, el sistema nos indica que debemos consignar el código del artículo. Si estamos trabajando con códigos de barras directamente sobre esta columna, podríamos leer el código de barras con el escáner. A modo de ejemplo, escribiré un código en forma manual. Sucede que Excel o cualquiera de las planillas de cálculos que podemos utilizar a veces formatean los datos en un formato genérico y se pueden llegar a interpretar con otros valores. En este caso nos está asignando un valor de potencia a un número largo. Si bien aquí lo muestra en forma correcta, es posible que al guardarlo lo grabe con
el formato de número como potencia. Entonces lo que podemos hacer previamente es seleccionar toda la columna, si vamos a trabajar con códigos de barras sobre todo, con botón derecho ingresar al formato de las celdas e indicarle que esta celda será numérica y que no contendrá posiciones decimales. De esta forma nos deja ingresar números enteros y no importa su extensión. Sigamos con nuestra planilla. La columna B nos indica que debe tener el rubro y que es un dato obligatorio. En este caso vamos a agregar un rubro genérico. La columna C no es obligatoria, se trata del subrubro, y la columna D se trata de la marca. Como no son datos obligatorios, en este momento vamos a dejarlos en blanco. Luego veremos el uso que se le puede dar desde el sistema. Sí es obligatoria la descripción del producto y tenemos un largo de hasta 200 caracteres. Vamos a la columna F. La columna F nos indica que tendremos que ingresar el código del proveedor. Aquí es importante la aclaración que tenemos en los valores posibles, ya que el código del proveedor debe corresponderse con un código de proveedor que ya esté previamente ingresado en el sistema. Quiere decir que si yo desde Impresa, en mi menú Proveedores, no tengo ningún proveedor asignado, deberé cargar al menos un proveedor por defecto, al cual se le asignará el código 1, y podré utilizar este número de código en la planilla que deseo importar. Para el ejemplo, cargaremos proveedores varios, colocaremos también proveedores varios en el contacto y una localidad por defecto, ya que es un dato obligatorio en la ficha del proveedor, como ya lo hemos visto en el anterior video. Una vez que tenemos asignado un proveedor con su código, podemos utilizar ese código en la columna F de nuestra planilla de importación. Continuemos con la columna G. Ahora nos indica código del artículo proveedor. Este código es un código alternativo con el que podemos trabajar en el sistema, tampoco es obligatorio, pero es un código con el que posteriormente se nos permitirá realizar actualizaciones de precios masivas, también importando los costos de los productos desde planillas externas. Aquí tenemos dos opciones. Si el proveedor posee un código que es diferente del código de barras asignado al artículo, porque el proveedor, por ejemplo, tiene un sistema propio que cataloga los productos en forma numérica o alfanumérica, supongamos que cuando el proveedor nos vende el aceite de girasol de 1,5 litros, en la factura de compra este artículo no aparece con su código de barras, sino que aparece, por ejemplo, con el código número 1000. Esto significa que el proveedor dentro de su sistema tiene este producto asignado al código 1000. Entonces podemos guardar el código del proveedor para tenerlo como referencia en las compras. En el caso de que el proveedor no tenga un código unívoco o que se maneje con el mismo código de barras, podemos repetir la columna A en la columna G. La siguiente columna, columna H, nos indica que debemos consignar el costo con IVA. Este costo será el real que el proveedor nos cobra. Esto significa que si el proveedor tuviera un costo bruto sobre el que aplica determinadas bonificaciones, aquí deberemos consignar el costo ya con las bonificaciones aplicadas. Para el ejemplo, pondremos que este aceite cuesta 862,50 centavos. Es importante destacar que los valores con decimales, el separador decimal debe ser el punto, y en el caso de que los valores superen el valor de 1000, no debe contener separador de miles, es decir, que no puede tener, por ejemplo, otro punto como separación o coma en el decimal, o tampoco puede tener un espacio como separador. Siempre el número debe estar completamente entero a la izquierda del punto decimal
y se admiten hasta 4 decimales de precisión. El siguiente punto es la divisa que utilizaremos para el costo. Este dato sí es requerido por el sistema, el costo no es requerido, podríamos dejarlo en 0 si luego queremos cargarlo manualmente en el software, pero sí necesitaremos consignar el símbolo de la divisa. En este caso yo colocaré el signo pesos, pero es importante destacar que este símbolo debe existir en el sistema impresa como divisa del sistema. Si entramos dentro del menú Stock en la configuración de divisas, el sistema se entrega precargado con la moneda pesos y el símbolo pesos como moneda predeterminada del sistema. Puede entregarse con algunas otras monedas también cargadas, pero es importante que exista el símbolo antes de realizar la importación. En la columna J nos indica el precio de lista con IVA incluido o precio de venta al público que vamos a utilizar en la lista número 1. Vamos a suponer que este artículo tiene una utilidad del 50%, que la voy a escribir en la columna K por ahora. Puedo realizar un cálculo de costo más utilidad para que me dé el valor al que quiero vender el artículo o directamente consignar a mano el importe del precio de venta. Vamos a venir al diseño de nuestro archivo para movernos un poco hacia abajo y ver que el sistema nos permite trabajar hasta con 3 listas de precios. No es obligatorio cargar las 3, podemos cargar una sola. Tampoco es obligatorio cargar las utilidades, el sistema luego puede calcularlas en forma automática, pero es conveniente hacerlo para que no se tenga que calcular cada vez que entramos a un artículo, sino que ya esté precalculado en el momento de la carga de esta planilla. La columna K vamos a insertarle una más porque también debemos consignar el símbolo de la lista de precios de venta al público. Y en la columna L nos indica la utilidad. Si nosotros estuviéramos agregando varios artículos con diferentes precios de costo, podemos utilizar la fórmula de extensión de las celdas para copiar la misma divisa. Podemos asignar la misma utilidad a todos los artículos o diferentes utilidades y podríamos sacar por cálculo el precio de venta. En el caso de que el precio de venta nosotros ya lo tengamos asignado con una especie de redondeo o ya tengamos un precio de venta predeterminado etiquetado en los artículos, lo podemos consignar en forma manual y hacer en la utilidad la operación inversa. En vez de calcular el precio de venta de acuerdo a la utilidad, podemos calcular la utilidad de acuerdo al precio de venta. En este caso lo que haremos es al precio de lista restarle el costo, lo multiplicaremos por 100 y lo dividiremos nuevamente por el costo. Esto nos indica que la utilidad en este caso es del 50.7246%. Procederemos de la misma forma con la lista 2 y con la lista 3. En este caso, para el ejemplo, no lo voy a cargar, pero sí voy a consignar el símbolo de la divisa en la columna N y en la columna Q, ya que son datos requeridos para la importación, aunque no se utilicen estas divisas. En la columna S indicaremos la tasa de IVA que utilizará el artículo. La tasa por defecto para nosotros es 21%, pero podría ser que el artículo llevara tasa del 10,5% o que fuera exento de IVA. En el caso de que sea exento de IVA, si la columna está en 0 o está en blanco es indistinto, pero conviene siempre consignar valores numéricos. Tenemos algunos otros datos que podemos utilizar, ya no son requeridos, son todos datos opcionales. Por ejemplo, el impuesto interno. El impuesto interno es un impuesto adicional al IVA
que llevan algunos artículos como bebidas gaseosas o cigarrillos. Y en este caso el valor del impuesto interno debe estar expresado en importe, en monto, por unidad. Significa que si un paquete de cigarrillos tiene 25 pesos de impuesto interno por unidad, yo aquí debo consignar ese valor. Las columnas U, B corta y W son para consignar las bonificaciones que nos hace el proveedor sobre el precio de lista, sobre el precio bruto. Recordemos que el precio que estamos cargando aquí es el real, por lo tanto, si yo importo esta planilla, el sistema hará la operación inversa y como costo bruto me calculará el costo sin las bonificaciones que se escriban en estas tres columnas. Además, las bonificaciones son sucesivas, o sea, el proveedor puede hacerme un 30%, sobre el precio resultante realizarme un 10% y sobre el costo resultante realizarme un 5% adicional. También en este caso puede utilizarse una columna, dos o las tres. En la columna X puedo cargar el stock de los productos si ya deseo que el sistema me cree el stock inicial, consignar una existencia mínima. El campo garantía es un campo expresado en meses. Este campo es útil para las empresas que venden, por ejemplo, electrodomésticos o artículos que posean garantía de fábrica. Yo aquí puedo poner, por ejemplo, si el artículo tiene 6 meses de garantía, si tiene 12 meses, si tiene un mes, etc. Y en la última columna puedo escribir cualquier texto que quiera incorporar como observación en el artículo. Así armaremos nuestra planilla de artículos a importar, respetando que todas las columnas tengan los datos completos. Yo aquí ya dispongo de una planilla con varios artículos cargados donde he consignado el código de barras en la columna A, el rubro en la columna B y en este caso tengo vacías las columnas de subrubro y marca. Vamos a ver un poco para qué nos sirven estas columnas. Impresa tiene la posibilidad, además de clasificar los artículos en rubro, subrubro, proveedor o marca, tiene la posibilidad de realizar actualizaciones de precios en forma masiva. Cuando uno desea realizar una actualización de precios que normalmente es parcial, es muy probable que querramos tomar una parte de toda nuestra tabla de artículos para aplicar un aumento. Por ejemplo, ¿qué pasaría si un proveedor determinado me aumenta el rubro lácteos? Yo no puedo tener solamente consignado un rubro que se denomine almacén porque no tengo forma de separar los lácteos o separar los aceites o separar las harinas para aplicar un determinado porcentaje. Por eso es importante que los rubros no sean demasiado amplios para poder clasificar o catalogar nuestros productos en porciones más pequeñas a la hora de actualizar los precios. Lo mismo para las utilidades. Si deseamos cambiar la utilidad de los aceites, en este caso yo no tendría manera de separar el rubro aceite de los demás rubros, ya que todos tienen un solo rubro llamado almacén. En el caso de que quisiéramos dejar el rubro almacén como un rubro genérico, tenemos la opción de abrir un subrubro dentro de almacén para indicar que estos productos se tratan de aceites. Estos productos son arroz, estos productos son arvejas, atún, etc. Nuevamente, con la posibilidad que nos da Excel de arrastrar las celdas, podemos ir completando las celdas vacías. Otra posibilidad sería deshacernos directamente del rubro almacén, no crear subrubros, sino que estos datos pasaran a ser directamente nuestros rubros. En este caso, esta columna quedaría vacía. O también podemos, por ejemplo, en el caso de arvejas, atún, latas de tomate, choclo, etc.,
querer abrir un rubro que se denomine latas y que dentro del rubro latas especifiquemos a qué producto pertenecen esas latas. Para el caso del ejemplo, vamos a prescindir del rubro almacén, vamos directamente a crear el rubro del producto como azúcar y café. Yo aquí tengo solamente 42 productos. Lo mismo va a suceder con la marca. Si quisiéramos ir consignando la marca de cada producto, podemos ir escribiendo en la celda de marca. Solamente voy a asignarle a los aceites, como para tenerlos de ejemplo, y un par de arroz. Dijimos que íbamos a asignar todos estos productos al proveedor 1. Tenemos su precio de costo. En esta planilla yo no he cargado los precios de venta, ni la lista 1, ni la lista 2, ni la lista 3. Ya veremos por qué. Y le he asignado a todos los productos un 21% de tasa de IVA. Es importante destacar algunas consideraciones que hay que tener en el armado de la planilla. Todos los campos que son requeridos no pueden tener celdas vacías. Por ejemplo, el campo rubro que es requerido no podría tener una celda que no tuviera el rubro. En ese caso, el sistema, si hay algún dato requerido de importancia, es muy probable que no importe esa fila directamente, o en el caso específico del rubro, nos puede poner un rubro llamado sin asignar, o lo mismo la descripción. Si encuentra una descripción en blanco, puede que cargue el artículo con su código, pero en la descripción coloque la palabra sin asignar. Por lo tanto, no sabremos de qué producto se trata. Otra cosa muy importante es que el código del artículo de la columna A debe ser unívoco. Vamos al caso, por ejemplo, de que este código se repitiera en otro arroz. ¿Por qué me lo está marcando con color? Porque yo previamente le he aplicado a toda la columna A un formato condicional de resaltado, donde le estoy indicando que si la celda tiene valores duplicados, me la coloreé con un relleno rojo claro. Si yo he aplicado este formato y hay códigos que están repetidos, inmediatamente la planilla me los coloreará para que yo me dé cuenta si he repetido los códigos. Y si estos códigos, si la planilla fuera muy grande y yo tuviera miles de códigos y no puedo estar revisando hoja por hoja si tengo algún color repetido, lo que podemos utilizar es el filtro y decirle que filtraremos la columna A por color. De esta manera solamente me mostrará las celdas que estén coloreadas para yo saber cuál fue el dato repetido. Volveremos a la planilla original. Del mismo modo puedo utilizar los filtros que nos brinda Excel en este caso para, por ejemplo, verificar si tengo alguna celda vacía. En el caso de que hubiera alguna celda vacía, en el filtro me indicará la palabra vacías y seleccionando solamente las vacías puedo ver en qué celda faltará consignar el dato. Una vez verificado que la planilla tiene todos los datos completos, realizaremos una comprobación con las teclas Control B larga. Activaremos la búsqueda y reemplazo, que también se pueden activar desde el menú Inicio, Buscar y Seleccionar, para buscar dentro de la planilla si existe alguna coma o punto y coma, ya que la planilla CSV, que es el formato en el cual guardaremos nuestro archivo de importación, utiliza las comas y los puntos y coma como delimitadores de campo. Por lo tanto, no pueden existir comas o punto y comas dentro de la planilla como parte de los textos. Buscaremos si hay alguna coma. Si vemos que se encuentra alguna coma, como en este caso, iremos inmediatamente a la
pestaña de reemplazo y le diremos que reemplace la coma, por ejemplo, con un punto. En este caso solo había una coma, veremos que el sistema la reemplazó con un punto. O podemos directamente quitarla o reemplazarla con un espacio. Lo mismo haremos para buscar puntos y coma. En este caso no tenemos ningún punto y coma. Otra cosa a tener en cuenta es que si buscamos comillas, que en este caso tenemos dos artículos cuya marca está encerrada entre comillas, no las voy a quitar a propósito para que vean que Excel, en este caso particular, toma las comillas como delimitadores de texto. Entonces es muy posible que cuando importe las comillas al sistema las duplique. Una vez para colocarlo como calificador de texto y otra vez la comilla propia que tiene en este caso la marca. Realizadas todas las comprobaciones y asegurándonos que las columnas estén perfectamente en concordancia con el diseño del archivo que solicita el sistema, vamos a proceder a ir al menú Archivo y guardar esta planilla como CSV delimitada por comas. En vez de ser tipo libro de Excel, va a ser tipo CSV delimitada por comas. En este caso, le dejaremos el mismo nombre, artículos 2. E inmediatamente volveremos a nuestro módulo de estadísticas para buscar la planilla o el archivo que deseamos importar. Tomo la planilla y este es el momento en el que veremos cómo delimitó los campos nuestra versión de planilla de cálculo, ya que si utilizamos Excel, OpenOffice, LibreOffice o la planilla de cálculo que utilicemos, va a depender mucho de la configuración que tenga este sistema para que lo separe con comas o con puntos y coma. En este caso ha utilizado el delimitador o separador coma, por lo tanto tengo que cambiarlo en el separador de campos de archivo por una coma. Una vez asegurados de que todos los datos están completos, puedo ir con control inicio a verificar que el primer registro que va a importar es el aceite Arcor maíz por 890 mililitros y con control fin puedo ir al final de la lista y ver que el último artículo que va a importar es el café Cabrales La Planta 500 gramos. Por ejemplo, al realizar control fin sobre la vista del archivo a cargar, podríamos encontrarnos con que hay una o más filas que no poseen campos, sino solamente delimitadores de coma. En este caso deberemos eliminar esos registros directamente desde el archivo creado CSV. Iremos a buscar el archivo CSV, con botón derecho le diremos que lo queremos editar, con control fin iremos al final de la lista y simplemente eliminaremos los registros que se encuentren en blanco. Vamos a guardar el archivo y lo vamos a seleccionar nuevamente. Ahora sí verificamos con control fin que el último artículo es Café Cabrales La Planta. No tenemos ninguna línea en blanco. Podemos iniciar la importación de datos. Son muy pocos artículos, por lo tanto el proceso se ha finalizado muy rápido. Si ahora vamos a impresa, veremos que ya tenemos todos los artículos cargados en nuestra lista. Como les decía, hemos importado los productos sin el precio de venta. Veremos que en la lista tanto 1, 2 como 3 los precios se encuentran en 0, pero si ingresamos a cualquiera de nuestros artículos, sí tenemos cargado el precio de costo real, que se ha replicado el mismo valor en costo bruto por no tener este proveedor ninguna bonificación cargada. ¿Cómo podemos hacer para calcular los precios de venta en base a nuestro precio de costo, si no lo hemos importado previamente de la planilla? En este caso, el sistema permite trabajar con cálculos por utilidad y también cálculos por referencia. Lo que debemos tener en cuenta es que no todos los productos pueden llegar a tener la misma utilidad o la misma ganancia.
en cada una de sus listas. Para el ejemplo solamente utilizaremos la lista 1, pero podemos replicar otros valores para las listas 2 y 3. Supongamos, por ejemplo, que los aceites poseen un margen de utilidad del 50%. Tenemos varias opciones. Puedo entrar a los aceites e ingresar uno por uno la utilidad del 50% para cada producto. En este caso, como tengo aplicado el redondeo, al redondearse el precio, la utilidad variará en algunos decimales, ya sea para arriba o para abajo, depende para qué lado redondee el precio de venta. Pero si los productos fueran muchos, sería muy engorroso estar ingresando uno por uno el margen de utilidad. En este caso nos convendría realizarlo con un proceso masivo. ¿Cómo puedo hacer entonces? Tengo dos opciones. Puedo ingresar en la actualización de precios por referencia y crear directamente la lista número 1, tomando como referencia el precio de costo y realizando una multiplicación. Si yo deseo asignar a los aceites un 50% de ganancia, es lo mismo que multiplicar por 1.5. En este caso elegiré el rubro aceites e iniciaré el proceso para todos. También podría ser que si dentro de los aceites, por ejemplo, los aceites de girasol tienen un porcentaje, de maíz tienen otro porcentaje, de oliva tienen otro porcentaje, deberé definir subrubros dentro de aceites para poder clasificar los distintos tipos de aceite. En este caso vamos a poner a todos los aceites el 50%, iniciaré el proceso y al refrescar nuestra lista veremos que ya nos cargó todos los precios con el 50% de utilidad. ¿Qué sucedería si el de oliva llevara una ganancia menor? En este caso vamos a buscar por la palabra oliva todos los aceites de oliva que tenemos, que en este caso son 4, y deberemos redefinir un subrubro para indicar que dentro de aceites quiero otra clasificación para específicamente los de oliva. Vamos a crear el subrubro oliva y se lo asignaremos a cada uno de estos aceites. Ya teniendo el subrubro dentro del rubro, yo podría decir que quiero crear la lista 1 y en vez de multiplicar por 1.5, multiplicar por 1.4 para definir un margen del 40% para el rubro aceite, subrubro oliva. Una vez finalizado el proceso, si vuelvo a buscar mis aceites de oliva, veré que en este caso se le asignó el 40% y no el 50% a esa franja. Vamos a ver otro caso. Filtremos el arroz y vamos a indicar que solamente quiero asignar una determinada utilidad al aceite marca Cañuelas. Como en este caso tengo definida la marca Cañuelas dentro del campo marca, también puedo utilizar ese campo para realizar cálculos. Voy a crear la lista 2, multiplicaré por 1.35 para el rubro arroz, marca Cañuelas. Inicio el proceso y al refrescar mi lista veré que solo colocó el precio a los dos aceites que estaban clasificados dentro de la marca Cañuelas. El problema acá es que si esa marca tiene una utilidad específica diferenciada del resto de los arroces, no puedo pasar un proceso que me ponga una utilidad a todos los arroces diferente al de Cañuelas, porque me aplicaría para el rubro arroz a todos la misma utilidad. Por lo tanto, si yo quiero diferenciar estos productos por marca, debería asignarle marca a todos mis paquetes de arroz. Otra opción que tenemos para manejar las utilidades o también para manejar cambios que querramos hacer en los artículos en forma masiva
es el menú llamado Stock Cambios Masivos en Artículos. Por ejemplo, si olvidé asignar una marca, como en este caso Café Cabrales, se da que como yo tomé pocos artículos de café, tengo todos de la marca Cabrales, pero podría llegar el caso en que uno importara otras marcas de café, hayamos olvidado de asignarle la marca y querramos asignarla con posterioridad a la importación. En ese caso yo puedo ir a los cambios masivos. Puedo buscar artículos que contengan determinada palabra. Vamos a suponer que filtro con la vista previa todos los cafés, en este caso son todos Cabrales, pero vamos a suponer que yo quisiera asignar una marca distintiva como La Planta. Vamos a buscar solamente los que contienen las palabras La Planta, este debería desaparecer. Y dentro de La Planta yo podría seleccionar todos para asignarles, cambiar los datos y asignar una marca que debo tener previamente cargada, la Planta, y asignar para todos la marca La Planta, cambiar datos. De esa manera, cuando refresque mi lista, veremos que todos los cafés que tienen la palabra La Planta se les ha asignado esa marca. Si yo quisiera asignar la marca Cabrales a todos esos cafés, debo tener obviamente la marca Cabrales previamente cargada. Vamos a modificar esta marca. Automáticamente se me va a refrescar porque he cambiado en este caso el nombre, no he cargado una marca nueva, pero también se lo quiero asignar a todos los cafés que tengan la palabra Cabrales. Aquí me ha quedado uno suelto que no tiene la palabra Cabrales en su marca. Entonces puedo ir a cambios masivos, buscar en el rubro café todos los que tengan la palabra Cabrales, ir a la vista previa, marcar todos y decirle que cambiaré los datos a marca Cabrales. Actualizo y cuando refresco mi lista automáticamente me asigna la palabra Cabrales a todos los artículos. Esto lo podríamos utilizar, por ejemplo, vamos con otro ejemplo para el arroz marca Gallo. Aquí sí tengo arroces de diferentes marcas. Tengo Gallo, tengo Dos Hermanos. Entonces, supongamos que además de asignarle la marca distintiva, yo quiero asignar diferentes utilidades. Si quiero asignarles marcas distintivas, antes de ir a cambios masivos en artículos, deberé cargar las marcas. Entonces, agregaremos la marca Gallo y agregaremos la marca Dos Hermanos. Una vez agregadas las marcas, puedo ir a cambios masivos en artículos, filtrar mis arroces, tomar solo los que contienen la palabra Gallo, marcarlos y asignarles la marca Gallo. Y luego repetiré la operación para Dos Hermanos. Marco todos y le asignaré la marca Dos Hermanos. Perdón, cambiar datos. Perfecto. Vamos a limpiar todas las marcas. Vamos a volver a nuestros arroces. Nos ha quedado la marca Cañuelas, que ya la teníamos como marca de los aceites, pero tenemos una marca más que es Coinco, que no la tenemos ingresada. Vamos a tener que cargarla aquí como marca. Y ahora sí vuelvo a cambios masivos para arroz Coinco. Solo tengo uno. Cambiar datos a marca Coinco. Y vamos ahora a Cañuelas. Hay un problema con la ñ, con las bases de datos, que hay que escribirla tal cual.
sea escrito, en este caso en la descripción, porque los motores de bases de datos SQL distinguen la ñ mayúscula de la ñ minúscula. En este caso tengo dos, vamos a marcarlos y vamos a cambiarlo a marca Cañuelas. Y actualizamos. Perfecto, ya tengo entonces todos mis arroces. Arroz, me parece que alguno no me lo cambió, el gallo. Cambios masivos. Busquemos solo la palabra gallo para ver si es solo arroz. Perfecto. Marcar todos. Cambiar gallo. Actualizar. Creo que había olvidado apretar el botón actualizar. Bien, ya tengo todos mis arroces con sus marcas asignadas. Ahora lo que quiero es asignar diferentes utilidades de acuerdo a la marca que le asigné a cada arroz. Podría volver a la actualización de precios por referencia y crear la lista 1 asignándole los diferentes porcentajes, como ya lo habíamos visto, por rubro y por marca. Pero también desde los cambios masivos en artículos puedo aprovechar que ya he asignado al rubro arroz, marca, Coinco, vamos a tomar uno en este caso, tenemos uno solo, podría directamente marcar el producto y decirle que quiero cambiar las utilidades. En este caso le voy a asignar a este producto en particular la utilidad del 60%. Vamos a actualizarlo y vamos a ver qué es lo que sucede. Nos ha cargado la utilidad, que se ha redondeado un poquitito hacia abajo por el redondeo del precio final. Estos ya tenían cargada la utilidad del 35 porque la había creado con anterioridad, pero vemos que en ninguno de los otros productos me cargó ninguna utilidad. Entonces lo que vemos es que podemos hacer la operatoria de las dos maneras, creando directamente la lista número 1, 2 o 3, tomando como referencia el precio de costo y aplicando alguna operación, en este caso la multiplicación para poder sacar un porcentaje. Eso por un lado, o podemos directamente ir a los cambios masivos, buscar con la vista previa cuáles son los productos a los que les queremos asignar determinada utilidad y modificarla. Esta pantalla también sirve para cambiar bonificaciones del proveedor, deshacer bonificaciones, por ejemplo, si algún proveedor tenía una bonificación del 10% que ya no nos aplica, le podemos decir que apliquen los valores 0, elegimos el proveedor y volvemos las bonificaciones a 0. También podemos, si queremos dejar de utilizar determinadas listas, volverlas a 0. O cambiar datos, asignar una parte de nuestra tabla de productos que estaba asignada a un proveedor, asignársela a otro, o un rubro, o un subrubro, o una marca. Son todos cambios que podemos hacer en nuestro archivo luego de haber realizado la importación y hacerlo directamente desde el sistema. Recuerden que también los precios de lista los podríamos haber importado desde la planilla o que también podemos crear una lista para todos los productos, lista 1, con la misma utilidad, 50% para todos los productos. En este caso, se me creará toda la lista 1 para todos los productos sin importar su rubro, su proveedor o su marca, y después podremos ir separando los que lleven una utilidad diferente. Es importante destacar que la importación inicial la podremos realizar la cantidad de veces que querramos, siempre y cuando sea para incorporar productos nuevos, ya que si el sistema detecta que un código de artículo ya existe, ignorará la fila con el código repetido y la misma no se importará.